La pandemia por COVID-19 fue una crisis sanitaria sin precedente alguno en los últimos años. Momentáneamente, el mundo se detuvo. Su impacto alcanzó todas las esferas que componen la vida diaria de un ser humano: lo social, profesional, espiritual, personal e incluso lo emocional. Conforme las semanas avanzaban y la situación se desenvolvía, la incertidumbre incrementaba, puesto que no había una fecha próxima en la que las personas pudiéramos volver a lo que ahora sería nuestra nueva normalidad. Fue en ese punto en el que el e-work adquirió una relevancia y crecimiento exponencial que permitió a una gran mayoría de las empresas continuar con sus labores casi sin importar la rama en la que se desempeñaran. Pero el e-work no es algo nuevo que haya surgido exclusivamente a raíz de esta crisis sanitaria. Según IOR Consulting, el e-work se compone de dos elementos: dónde y cómo. El dónde yace de que la persona desempeñe sus labores dentro del trabajo en un entorno ajeno al trabajo. Se conoce técnicamente como el trabajo a distancia. Por su parte, el cómo apela al método utilizado para trabajar, haciendo uso de las tecnologías de la información computacional. La pandemia terminó, pero el e-work llegó para quedarse. Como dice el refrán mexicano, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y es que ahora la fuerza laboral está dividida entre los que desean trabajar presencialmente en su totalidad, quienes buscan trabajos 100% remotos y quienes optan por un punto medio: la flexibilidad. Aquí entra en juego el factor generacional, donde las empresas deben tomar decisiones que permitan maximizar la productividad de sus colaboradores, gestionando los intereses y prioridades de cada generación involucrada en su modelo de negocios. Está la generación X, quienes nacieron entre 1965 y 1980, los millennials, que nacieron entre 1981 y 1996, y la generación Z, quienes apenas están comenzando a entrar a la fuerza laboral y nacieron a partir de 1997. Empresas como Siemens han optado por establecer una política corporativa híbrida, flexible, en la que sus colaboradores solo tendrán que ir a la semana un promedio de 2 a 3 días. These changes will also be associated with a different leadership style, one that focuses on outcomes rather than on time spent at the office. Estas iniciativas han sentado un aspecto importante que muchos profesionistas buscan como un elemento trascendental al buscar compañías donde trabajar. Ya no es nada más cuánto me van a pagar como compañía, sino la flexibilidad y comodidades que me permitirán hacer un mejor trabajo. ¿Y ahora qué sigue? El gobierno ya comenzó a tomar participación en esta modalidad de trabajar y cómo regularla. Al estar trabajando desde casa, los empleados no hacen más uso de las instalaciones de la compañía para la que trabajan, por lo que sería justo que se les remunerara el gasto operativo que desembolsan para continuar con sus labores. En Holanda, por ejemplo, se promovió un decreto que comprometía a las empresas a pagar la parte proporcional de los servicios de agua, gas, electricidad y los costos de depreciación del equipo que se utilizara en el home office. Esto siento un referente importante, puesto que al no haber necesidad tangible de tener operando las oficinas corporativas 5 días a la semana, hay ahorros que pueden ser destinados para cubrir los gastos que los empleados generan al trabajar remotamente. Por último, es importante reflexionar y llegar al punto de entendimiento que las empresas necesitan incorporar métodos flexibles de e-work dentro de sus esquemas corporativos y de función organizacional, porque no es nada más cómo atraer nuevo talento, sino cómo retenerlo, y considerar otros aspectos que se van a ver involucrados en estos temas, como la ciberseguridad. Al estar remotamente trabajando, el riesgo de exposición al que se encuentran los empleados y la información y datos muy confidenciales y particulares sensibles de la empresa es mayor. Entonces, medidas de ciberseguridad deberían ser consideradas dentro de la estrategia a largo plazo.